bajo un frío de 30 grados bajo cero, en medio de la ventisca de un pueblo rural de Bielorrusia, un joven latinoamericano se arrodilló. Frente a él estaban los padres de la mujer que amaba, quienes en su vida habían visto a un extranjero. Me haré responsable de su hija por el resto de mi vida. En el momento en que gritó con un ruso perfecto, la madre no pudo contenerse y rompió en llanto. ¿Qué había sucedido exactamente? La verdadera razón por la que un joven mexicano cruzó las estepas siberianas para llegar hasta allí. Antes de contar esa historia, suscríbanse al canal, denle me gusta y cuéntenme en los comentarios desde dónde están escuchando. Les traerá buena suerte. Hola a todos. Mi nombre es Olga Valerievna y soy de Minsk, Bielorrusia. A los 28 años, me especialicé en lingüística en la Universidad Estatal de Bielorrusia y trabajaba como investigadora de intercambios internacionales. Bielorrusia, el lugar donde nací y crecí, es un país sin salida al mar en Europa del Este, fronterizo con Rusia. Mi familia era un hogar conservador típico de la cultura eslava. Mi padre, Vasily Alexandrovich, era un hombre estricto de mediados de sus 60 años que tenía una pequeña granja en las afueras de Minsk. Era un hombre robusto de más de 1.8 metros con una barba gris. Normalmente era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Sobre todo, mi padre valoraba las tradiciones familiares por encima de todo. Una hija debe casarse con un hombre de nuestra cultura. Los hombres extranjeros no entienden nuestras tradiciones y valores, decía mi padre como un mantra. Habiendo vivido la era soviética, parecía tener una desconfianza hacia las culturas externas. Mi madre, Tatiana Nikolaevna, era todo lo contrario a mi padre, cálida y afectuosa. Medía apenas 1.6 metros, pero su personalidad vibrante iluminaba la casa. Se levantaba a las 6 de la mañana todos los días para preparar el desayuno con esmero, y por las noches le encantaba escuchar sobre mi día mientras tejía. Mi madre también tenía ideas conservadoras, pero era más abierta de mente que mi padre. Olga, está bien que estudies en el extranjero, pero el matrimonio debe ser entre los nuestros. Para que las palabras y el corazón se entiendan, debes casarte con alguien que creció en la misma cultura. Así podrás vivir feliz para siempre, me decía a menudo. Nuestra casa estaba en un pequeño pueblo a 1 hora en coche de Minsk. Era una casa de madera de 2 pisos con un hermoso jardín que mi madre cuidaba en el patio delantero y una huerta y un pequeño huerto de mi padre en el patio trasero. En verano, las cerezas y las manzanas maduraban deliciosamente, y en invierno, toda la casa se cubría de nieve blanca, creando un paisaje de cuento de hadas. Habiendo crecido en este ambiente, mi comprensión de la cultura latinoamericana era casi nula. Para mí, México era solo un país lejano, conocido por sus playas y quizás por alguna telenovela. Había oído hablar de su música y su comida, pero lo consideraba una moda pasajera entre los jóvenes. Como estudiante de lingüística en la universidad, me interesé en varios idiomas, y entre ellos, la estructura gramatical única y el sistema de honoríficos del español me parecieron académicamente fascinantes. El español tenía un orden de sujeto, verbo y objeto, y un complejo sistema de formalidad dependiendo del interlocutor. Así, mi estudio del español comenzó por pura curiosidad académica. En el invierno de 2019, Minsk fue inusualmente más frío que de costumbre. Desde diciembre, las temperaturas continuaron cayendo por debajo de los 25 grados bajo cero y la nieve se acumuló hasta la cintura. Cada mañana me despertaba a las 7, comenzando el día con una taza de té caliente que mi madre preparaba. El chai es una bebida tradicional, amada por los bielorrusos, un té negro fuerte, preparado en una tetera tradicional llamada samovar, al que se le añade mermelada o miel. Las mañanas de invierno en nuestro pueblo eran tranquilas y pacíficas. Cuando el sol salía entre los bosques de abedules cubiertos de nieve blanca, el mundo entero brillaba como si estuviera espolvoreado con polvo de diamantes. El viaje en autobús desde mi casa hasta la universidad duraba aproximadamente 1 hora y media, y ese tiempo, mirando el paisaje por la ventana, era el momento más sereno de mi día.
Mi rutina en el laboratorio de lingüística de la universidad era regular. Por la mañana, trabajaba en la traducción de textos literarios del español al ruso, y por la tarde, investigaba teorías lingüísticas. El proyecto que me asignaron era traducir obras de la literatura mexicana contemporánea al ruso, y pasaba mucho tiempo reflexionando sobre cómo trasladar al ruso las expresiones que contenían el sentir de los mexicanos. La mayoría de mis colegas en el laboratorio se especializaban en alemán o inglés. Por eso, cuando les decía que estudiaba español, siempre me preguntaban con curiosidad, ¿qué elección tan peculiar? ¿Por qué precisamente el español? Yo respondía, las características lingüísticas del español son realmente fascinantes, y la armonía única entre la tradición y la modernidad de México es asombrosa, así que quiero experimentar esa cultura de primera mano. A la hora del almuerzo, comía con mis colegas en la cafetería de la universidad. Solíamos comer sopas tradicionales como el borscht o la solianka, acompañadas de pan negro. Disfrutaba de esos momentos en los que compartíamos nuestros temas de investigación o conversaciones cotidianas. A veces, cuando les explicaba nuevas expresiones que había aprendido del español o las diferencias culturales, mis amigos se sorprendían. Por la tarde, durante mi tiempo de investigación, solía leer libros de gramática española o traducir artículos sobre la cultura mexicana. En particular, el sistema de tratamiento en español era realmente complejo. El modo de hablar cambiaba completamente dependiendo de la edad, el estatus social y la intimidad. El ruso también tiene formas de respeto, pero no tan detalladas como en el español. A las 6 de la tarde, tomaba el autobús para volver a casa. En invierno, empezaba a oscurecer a las 4, así que cuando llegaba a casa ya era de noche. Pasaba el tiempo dibujando con mi aliento en la ventana del autobús o escribiendo palabras en español. Esos pequeños placeres aumentaban mi emoción por esperar mi intercambio a México. Cuando llegaba a casa, mi madre siempre me esperaba con la cena preparada. «Olga, ¿qué tal tu día? ¿Va bien la investigación?», mi madre me preguntaba, curiosa por mi rutina diaria. La cena era un momento precioso en el que nuestra familia concluía el día. Mi padre, al volver del trabajo en la granja, siempre mostraba signos de cansancio, pero en la mesa escuchaba atentamente mis historias. ¿Has aprendido algo nuevo sobre México? ¿Cómo dicen que es la gente de allí?, preguntaba mi padre. Aunque por fuera era brusco, por dentro se interesaba mucho en lo que yo hacía. Después de la cena, toda la familia se reunía en la sala de estar para tomar el té y ver la televisión. Solíamos ver las noticias o documentales, y de vez en cuando, si salía alguna noticia relacionada con México, toda la familia la seguía con interés. Especialmente cuando aparecían noticias sobre la cultura vibrante o la gastronomía de México, mi padre comentaba, «Realmente es un país asombroso». En septiembre, llegó la noticia que cambiaría mi destino. La Universidad Estatal de Bielorrusia anunció la convocatoria para un programa de intercambio de estudiantes a México. Habían establecido un acuerdo de hermanamiento con una universidad en la Ciudad de México y enviaban a 2 estudiantes cada año durante 6 meses. Desde que comuniqué a mi familia la noticia de que había sido aceptada en el programa de intercambio, el ambiente en casa empezó a cambiar sutilmente. Aunque exteriormente me felicitaban, por dentro parecían estar muy preocupados. Especialmente mi padre, quien mostraba de manera más explícita su recelo hacia los hombres extranjeros. «Olga, no te acerques demasiado a los hombres latinoamericanos», me advirtió mi padre en varias ocasiones. «Su cultura es completamente diferente a la nuestra. Especialmente, su actitud hacia las mujeres debe ser muy distinta. Nosotros consideramos a las mujeres como compañeras iguales, pero he oído que ellos todavía tienen una mentalidad machista muy arraigada». Mi tío Mijail era igual. Un fin de semana que vino de visita a casa, me dijo, «Olga, tienes que tener cuidado con los hombres de allá. He oído que antes de casarse son increíblemente románticos y cariñosos, pero que después de la boda cambian por completo. Dicen que consideran a las mujeres como una posesión,
las encierran en casa y no les dan libertad. Especialmente en México, donde la influencia de la cultura tradicional es todavía fuerte, dicen que son muy estrictos con sus esposas. Mi tío soltó una sarta de comentarios llenos de prejuicios. Mi tía Galina también tenía preocupaciones similares. Olga, estudiar está bien, pero ni se te ocurra buscar novio allí. Las culturas son tan diferentes que luego tendrás problemas. El idioma, el estilo de vida, todo es completamente diferente. ¿Cómo van a vivir juntos toda la vida? Solo ve como una experiencia, mira un poco y vuelve. Mi madre, aunque por dentro estaba muy preocupada, exteriormente decía, nuestra Olga es inteligente, sabrá cuidarse. Solo estudia mucho y vuelve sana y salva. Sin embargo, cada vez que me veía hacer la maleta, no podía ocultar su expresión de preocupación. La reacción de la gente del pueblo también era compleja. El alcalde del pueblo dijo, es admirable que Olga vaya a estudiar a México. Es el orgullo de nuestro pueblo. Pero no te quedes demasiado tiempo. Si te contagias de la cultura extranjera, podrías olvidar nuestras tradiciones. Las ancianas del pueblo fueron más directas. Olga, estudiar está bien, pero asegúrate de casarte con un hombre de nuestro país. No se puede confiar en los hombres extranjeros. Especialmente los hombres de allá tienen un aspecto diferente, una cultura diferente. ¿Quién sabe cómo saldrán los niños? Estas palabras prejuiciosas de mi entorno pesaban cada vez más en mi corazón. Por supuesto, al principio solo pensaba en ir a estudiar el idioma y la cultura, pero al escuchar advertencias constantes de mi alrededor, empecé a sentir una presión innecesaria. ¿Realmente podría ir, estudiar y volver sin que pasara nada? Empecé a dudar. Lo que más me preocupaba era yo misma. Siempre he sido una persona curiosa y que hace amigos rápidamente. Si conociera a alguien especial en México, ¿podría continuar la relación a pesar de la oposición de mi familia? ¿O debería, como dice mi familia, solo estudiar y volver? Un mes antes de mi partida, tuve una reunión con mi profesor tutor de la universidad. El profesor me aconsejó, Olga, aprende mucho en México, pero no te dejes llevar demasiado por las emociones. Lo más importante es que te concentres en tus estudios, especialmente en las relaciones personales. Debes ser prudente. Pueden surgir malentendidos debido a las diferencias culturales. Mi mejor amiga, Natasha, fue más directa. Olga, sinceramente, también estoy preocupada. Conoces tu personalidad. Eres tan pura que confías en la gente enseguida. No sé cómo serán los hombres mexicanos, pero no entregues tu corazón tan fácilmente. Después de 6 meses tendrás que volver de todos modos, y si te complicas emocionalmente, solo sufrirás tú. Con estas preocupaciones acumulándose, a medida que se acercaba el día de la partida, la ansiedad superaba a la emoción. Por la noche, sola, pensaba, ¿realmente estaré bien? ¿Y si lo que preocupa a mi familia realmente sucede? Una noche, mi madre entró en mi habitación y me habló seriamente. Olga, mamá tiene que pedirte un favor. Vayas donde vayas en México, con quien sea que te encuentres, piensa siempre con prudencia. Especialmente en asuntos de hombres, debes tener aún más cuidado. Si la cultura es diferente, la forma de pensar también lo es. Y mi madre me tomó la mano con fuerza. Y pase lo que pase, no olvides a tu familia. No importa lo lejos que estés, esta es tu verdadera casa, y nosotros somos tu verdadera familia. Recuerda que en 6 meses debes volver a casa. Sentí que la mano de mi madre temblaba de frío. El 2 de marzo de 2020, lunes, finalmente llegó el día de mi partida a México. El recuerdo de la despedida con mi familia en el aeropuerto internacional de Minsk sigue vivo en mi memoria. Mi madre intentó contener las lágrimas hasta el final, pero finalmente se derrumbó en mis brazos. Hija mía, cuídate mucho y vuelve sana y salva. Pase lo que pase, no olvides a tu familia, dijo mi madre mientras me daba palmaditas en la espalda. Después de un largo vuelo de más de 10 horas, la primera impresión al llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue realmente intensa. El tamaño del aeropuerto era abrumador.
Era incomparablemente más grande y moderno que el aeropuerto de Minsk. Todo estaba organizado de manera sistemática y limpia, y las señales eran claras. La amabilidad del personal del aeropuerto y el sistema ordenado me sorprendieron por primera vez. Llegué al Centro de Idiomas de la Universidad en la Ciudad de México por la tarde. Se estaba llevando a cabo una orientación para estudiantes internacionales, y había estudiantes de todo el mundo. Entre ellos, la actitud educada de los estudiantes mexicanos me impresionó. La forma en que se inclinaban respetuosamente al saludarse y trataban a sus mayores con aún más cortesía me hizo sentir. La gente de este país realmente valora la cortesía. Esa tarde, comenzó un encuentro fatídico. En la recepción de bienvenida para estudiantes internacionales, se habían asignado voluntarios de interpretación para estudiantes de diferentes países, y entre ellos, un estudiante llamado Mateo, que estaba a cargo del ruso, se me acercó. Mateo medía alrededor de 1.75 metros. Tenía una apariencia pulcra y llevaba gafas de montura negra. Mi primera impresión fue que parecía muy recto y sincero. Cuando hablaba, también tenía un aire tranquilo y prudente. Sobre todo, su mirada era clara y sincera. Se me acercó y me saludó. «Hola, vienes de Bielorrusia, ¿verdad? Has venido desde muy lejos». Su ruso era fluido. Me quedé atónita. No solo su pronunciación era precisa, sino que su entonación también era natural. Era la primera vez que veía a un latinoamericano hablar tan bien mi lengua materna. En ese momento, sentí que mi corazón latía un poco más rápido. «¿Cómo es que hablas tan bien el ruso?», le pregunté. Mateo sonrió con humildad. «Estoy en mi último año de Relaciones Internacionales y tengo una especialización secundaria en ruso. Me interesa mucho la cultura de Europa del Este, así que empecé a estudiar por mi cuenta hace 2 años. Estoy muy contento de conocer a alguien de Bielorrusia en persona». En su actitud seria y sincera, sentí algo que lo diferenciaba de los demás estudiantes mexicanos. Su forma de hablar era respetuosa, y cuando hacía preguntas, se notaba que estaba genuinamente interesado. «¿Cómo es la cultura bielorrusa? ¿Qué diferencias hay con la rusa?». Escuchó atentamente mis palabras. Yo respondí: «Bielorrusia es similar a Rusia, pero un poco más apacible. La gente es tranquila y ama la naturaleza. Especialmente, tenemos muchos bosques y lagos, por lo que hemos desarrollado una cultura de convivencia con la naturaleza». Mateo escuchó con verdadero interés. «Entonces, ¿Bielorrusia también tiene música o danzas tradicionales?». Esa noche, de vuelta en mi dormitorio, la imagen de Mateo no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué estudiaría ruso con tanto ahínco? ¿Sería realmente un simple interés académico? Y sobre todo, su mirada seria y su actitud respetuosa me habían impresionado. Al día siguiente, comenzaron las clases de español, y Mateo me hizo una propuesta. «¿Te interesaría hacer un intercambio de idiomas? Yo podría enseñarte español, y tú podrías enseñarme un ruso más preciso». No dudé en responder. «Es una gran idea». A decir verdad, no solo sentía curiosidad por Mateo, sino que también era una gran oportunidad para aprender español directamente de un hablante nativo. En ese momento, no tenía ni idea de que aquel intercambio de idiomas que comenzó de esa manera cambiaría mi vida por completo. Al principio, el propósito era puramente de aprendizaje. Nos reuníamos 2 veces por semana en la biblioteca o en una cafetería para enseñarnos nuestros respectivos idiomas. Mateo se esforzaba mucho por aprender ruso. Cada vez que nos veíamos, venía preparado con nuevas preguntas y anotaba meticulosamente las expresiones que le enseñaba. Mostraba un interés constante, especialmente por la cultura bielorrusa. Yo, por mi parte, llegué a comprender más profundamente la cultura mexicana a través de Mateo. No solo me enseñaba el idioma, sino que también me explicaba en detalle la forma de pensar de los mexicanos, las relaciones familiares y la estructura social. 3 semanas después, comencé a sentir algo especial por Mateo. Era una persona realmente considerada y sincera. Y, sobre todo,
Me conmovía su esfuerzo por respetar y comprender genuinamente mi cultura. Sin embargo, al mismo tiempo, las preocupaciones y las voces de mi familia resonaban constantemente en mi cabeza. A medida que mis encuentros con Mateo se hacían más frecuentes, me sentía cada vez más atrapada en un torbellino de emociones complejas. Al principio, nuestros intercambios de idiomas eran 2 veces por semana, pero pronto se convirtieron en algo casi diario. Incluso cuando estudiábamos en la biblioteca, durante los descansos, íbamos juntos a una cafetería a tomar algo y charlar. La amabilidad de Mateo era realmente sorprendente. Si tenía dificultades con alguna expresión en español, me la explicaba fácilmente con varios ejemplos, y si había alguna parte de la cultura mexicana que me costaba entender, me explicaba detalladamente el contexto. Sobre todo, siempre escuchaba atentamente lo que yo decía. Un día, me resfrié y estaba postrada en cama en el dormitorio. De repente, Mateo me envió un mensaje. Olga, ¿estás bien? Dicen que la sopa de pollo es buena para el resfriado. ¿Quieres que te prepare un poco y te la lleve? Al principio, me negué. Estoy bien. Con tomar un medicamento y descansar, me recuperaré. Pero 1 hora después, apareció en la puerta de mi dormitorio con un termo lleno de sopa de pollo caliente. Sorprendida, le pregunté, ¿cómo has hecho esto tú mismo? Mateo respondió, llamé a mi madre y me enseñó la receta. Me dijo que una persona resfriada necesita comer algo caliente y nutritivo. En ese momento, sentí una calidez en mi corazón. Nunca antes había recibido un gesto tan considerado, ni siquiera en Bielorrusia. En otra ocasión, cuando sentía nostalgia y estaba deprimida, le dije que extrañaba mi hogar y que no me sentía bien, y Mateo me propuso. En la Ciudad de México también hay un lugar con un paisaje similar al de Minsk. ¿Quieres que vayamos juntos? El lugar al que fuimos juntos fue el Parque de Chapultepec. Con su amplio césped, su lago y sus árboles, realmente se parecía al paisaje de mi tierra natal. Mateo caminó en silencio a mi lado, mostrando empatía. Debes extrañar mucho tu hogar. Yo también, al dejar a mis padres en Jalisco y vivir solo en la Ciudad de México, siento eso a menudo. Su cálida empatía y consuelo sanaron mucho mi corazón. Esa tarde, mientras paseábamos por el parque de Chapultepec, tuvimos una profunda conversación sobre nuestros lugares de origen, nuestras familias, nuestros sueños y nuestras metas. Con el tiempo, se fortaleció en mí la idea de que esta persona era realmente especial. A diferencia de otros chicos mexicanos que buscaban encuentros casuales o miraban a las estudiantes extranjeras con curiosidad, Mateo siempre buscaba tener conversaciones serias y profundas. También mostró un interés genuino en mis sueños y metas. Olga, ¿qué te gustaría hacer en el futuro?, me preguntó. Yo respondí, quiero ser lingüista y hacer investigación que conecte el español y el ruso. Quiero estudiar las diferencias y similitudes culturales entre ambos idiomas para contribuir a un mayor entendimiento mutuo. Entonces, los ojos de Mateo brillaron y me animó sinceramente. ¡Qué sueño tan maravilloso! El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un recipiente que contiene cultura y formas de pensar. Si alguien como tú puede conectar ambas culturas, será algo realmente significativo. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron preocupaciones realistas. El periodo de intercambio era de solo 6 meses, y el tiempo pasaba volando. Sentía que mi relación con Mateo se profundizaba, pero me preguntaba si estaba bien dejar que mi corazón se inclinara de esa manera. Cada vez que hacía una videollamada con mi familia, mis sentimientos complejos salían a la luz. Mi madre me preguntó, Olga, ¿cómo va tu vida en México? ¿Te llevas bien con tus amigos? Yo respondí con cautela. Sí, todos son muy amables. Especialmente, un amigo mexicano que habla bien ruso me está ayudando mucho. Entonces, mi padre intervino de manera directa e incisiva. ¿Es tu novio? Yo lo negué. No, solo es un amigo con el que hago intercambio de idiomas. Es una relación puramente de estudio. Respondí como si fuera una excusa,
pero la expresión de mi padre seguía siendo seria. Olga, por muy pura que digas que es la relación, un hombre puede ser diferente. No te acerques demasiado. No olvides nunca que en 6 meses tienes que volver a casa, dijo mi padre con firmeza. La reacción de los otros estudiantes de intercambio bielorrusos también fue compleja. Natasha, que participaba en el mismo programa, expresó su preocupación. Olga, ¿no crees que últimamente te ves demasiado con ese chico mexicano? Creo que deberías tener un poco más de cuidado. Yo le pregunté, ¿por qué? Natasha respondió con preocupación. He oído que los hombres latinos solo son amables al principio. Dicen que tienen esa tendencia, especialmente con las mujeres extranjeras. También he oído que al final se casan con una mujer de su propia cultura y que solo salen con extranjeras por diversión. Las palabras preocupadas de mi amiga complicaron aún más mi corazón. Por un lado, agradecía que mis amigos se preocuparan por mí, pero por otro lado, también pensaba si tenían derecho a juzgar mis sentimientos. Sin embargo, el tiempo que pasaba con Mateo era increíblemente feliz. Cuando estaba con él, todas mis preocupaciones desaparecían y me sentía realmente natural y cómoda. Me llevó a varios lugares de la Ciudad de México y me presentó su cultura. Cuando fuimos al Palacio de Bellas Artes, alquilamos trajes de época para tomar fotos y Mateo me hizo un cumplido sincero. Olga, con ese vestido pareces una verdadera mexicana. Estás realmente hermosa. Cuando me sonrojé y bajé la cabeza, Mateo sonrió. Tu timidez también es realmente adorable. El día que más recuerdo fue a mediados de abril, cuando los jacarandás estaban en plena floración en el Paseo de la Reforma. Mientras caminábamos bajo el túnel de flores moradas, Mateo dijo con cautela, Olga, yo también tengo algo que confesarte. Al principio, realmente empecé con el propósito de un intercambio de idiomas. Pero ahora, el tiempo que paso contigo es el momento más feliz de mi día. Mi corazón se aceleró con sus palabras. Yo también soy muy feliz cuando estoy contigo, Mateo. Pero en 6 meses tengo que volver a Bielorrusia, dije con cautela. Desde ese día, nuestra relación entró en un estado extraño. Habíamos confirmado nuestros sentimientos el uno por el otro, pero debido a la incertidumbre del futuro, no podíamos abrir nuestros corazones por completo. A medida que pasaba el tiempo, la situación se complicaba cada vez más. Conforme mi relación con Mateo se profundizaba, las voces de preocupación y temor a mi alrededor también se hacían más fuertes. Especialmente, la reacción de mis amigos bielorrusos que participaban en el mismo programa de intercambio se tornó cada vez más negativa. Un día, Natasha me llamó aparte para hablar seriamente. Olga, sinceramente, creo que estás yendo por un camino muy peligroso últimamente. Te ves con ese chico mexicano casi todos los días. Esto no es una simple amistad. Yo intenté defenderme. ¿De qué hablas? Solo estamos intercambiando idiomas y aprendiendo sobre nuestras culturas. Pero Natasha negó con la cabeza. Olga, mírame a la cara. Cada vez que se menciona a ese hombre, tus ojos brillan. Estás completamente enamorada, no hay duda. Karina también se unió. Yo también estoy preocupada. ¿Conoces la característica de los hombres latinos? Al principio son súper románticos y cariñosos. Pero todo eso es una táctica para conquistar a su mujer. Una vez que la mujer abre su corazón, su actitud cambia por completo. El problema mayor eran las videollamadas con mi familia. Un día, mi madre me preguntó, Olga, últimamente tienes una expresión extraña. ¿Pasa algo? Me sentí culpable al instante, que mi cambio de expresión se notara incluso por videollamada. No es nada, mamá. Es solo que los estudios son un poco difíciles. Intenté desviar el tema, pero parece que no pude engañar a mi madre. Como no podía ocultarlo más, se lo conté con cautela. Bueno, he hecho un amigo mexicano. Es un chico, y es una persona realmente buena. Me ayuda mucho con los estudios, me enseña sobre la cultura mexicana y, en ese momento, vi a mi padre acercarse al otro lado de la pantalla. Mi madre, con una expresión seria, le susurró algo al oído.
El rostro de mi padre se endureció al instante. Olga, deja de ver a ese hombre inmediatamente. La voz fuerte de mi padre me sobresaltó. Normalmente era una persona tranquila, y casi nunca lo había visto tan enfadado. Papá, ¿por qué dices eso? Ni siquiera has escuchado nada. No necesito escuchar. Te lo advertí desde el principio, ¿no? No te acerques a los hombres extranjeros, especialmente a los de allá. Pero Mateo es una persona realmente buena. Si lo conocieras en persona, te darías cuenta. Mateo. ¿Así que ya sabes hasta su nombre? Mi padre suspiró profundamente y dijo, Olga, ¿no te das cuenta de la situación peligrosa en la que te encuentras? La videollamada de ese día terminó dejándonos a ambos heridos. Mi padre me dio un ultimátum. En 2 semanas, termina tu relación con ese hombre y concéntrate solo en tus estudios. Si no, te haré volver a casa inmediatamente. Yo me rebelé. Papá, tú no sabes lo que siento. ¿Por qué eres tan autoritario? Días después, la situación se complicó aún más. Recibí una llamada de mi profesor responsable en la Universidad de Bielorrusia. Olga, tus padres me han contactado. Me dicen que estás allí con problemas sentimentales y que no te estás concentrando en tus estudios. ¿Es eso cierto? Que hasta mi profesor se enterara me dejó completamente desconcertada. Profesor, no es cierto. Estoy estudiando mucho y mis notas son buenas. Las notas pueden ser buenas. Pero Olga, no debes olvidar el propósito del programa de intercambio. Fuiste allí para adquirir experiencia académica, no para establecer relaciones personales. Para colmo de males, empecé a sentir las miradas de otros estudiantes de intercambio de diferentes países que vivían en el mismo dormitorio. Hanna, de Alemania, expresó su preocupación de manera indirecta. Olga, últimamente te veo mucho con ese chico mexicano. ¿Estás bien? Marie, de Francia, me dijo algo similar. Con toda la gente preocupándose por mí bajo la excusa de cuidarme, pero expresando opiniones negativas sobre mí, me sentía cada vez más cohibida y confundida. ¿Realmente estoy yendo por el camino equivocado? Si todo el mundo se opone, ¿tiene sentido que yo sea la única que piensa que está en lo correcto? En esa situación, mis encuentros con Mateo ya no eran tan cómodos como antes. Mateo también conocía mi situación, por lo que se notaba que era cauteloso. Antes, nos tomábamos de la mano o me ponía la mano en el hombro de forma natural, pero ahora, incluso ese tipo de contacto físico era cuidadoso. Un día, no pude soportarlo más y le pregunté directamente a Mateo. Mateo, dime la verdad. Nuestra relación también te está agobiando, ¿verdad? Mateo dudó un momento y luego respondió con sinceridad. Sería mentira decir que no me agobia. Pero no es tu culpa, es la situación. Yo también hablé de ti con mis padres y su primera reacción no fue buena. ¿Tus padres también se oponen? No se oponen completamente, pero están muy preocupados. Dicen que hay que ser prudente con una relación con una extranjera, que hay que tener muy en cuenta las diferencias culturales. Eso es lo que me dijeron. Al oír eso, me sentí aún más desesperada, que ambas familias se opusieran a nuestra relación. Además, el periodo de intercambio se estaba acortando cada vez más. Mateo también parecía ser consciente de esa realidad. Olga, creo que necesitamos pensar en esto con más calma. Continuar así podría hacernos daño a ambos. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Olga, tú también lo sabes. En unos meses tendrás que volver a Bielorrusia y yo tendré que quedarme en México. Y los padres de ambos se oponen. Así que, ¿quieres que nos rindamos? Mateo guardó silencio por un momento y luego dijo, no digo que nos rindamos, sino que lo abordemos con más cautela. Ese día, tuvimos nuestra primera gran pelea. Nos separamos habiéndonos hecho daño mutuamente, y durante varios días no nos contactamos. Esos días fueron realmente difíciles. No sabía que un día sin Mateo pudiera ser tan vacío, pero al mismo tiempo, también pensaba, ¿y si todos tenían razón? ¿Y si fui la única que se engañó? Una semana después, Mateo fue el primero en contactarme. Olga,
¿Tienes tiempo este fin de semana? Tengo algo que decirte. Nos encontramos en una cafetería con vistas al bosque de Chapultepec, y la expresión de Mateo era mucho más seria de lo habitual. Después de un momento de silencio mirando el lago, comenzó a hablar lentamente. Olga, he pensado mucho durante la última semana sobre nuestra relación y sobre qué deberíamos hacer en el futuro. Mi corazón latía con fuerza. La expresión de Mateo me daba un mal presentimiento. Realmente me gustas, Olga. Eso es un hecho inmutable. Pero si lo pensamos de forma realista, parece que tenemos demasiados obstáculos. ¿A qué obstáculos te refieres? Para empezar, está el problema de la distancia. Bielorrusia y México están a miles de kilómetros de distancia. También están las diferencias culturales y la oposición de nuestros padres. Yo refuté desesperadamente. Esos problemas se pueden superar. En el mundo de hoy, ¿qué importancia tiene la distancia? Hay videollamadas, hay aviones, y las diferencias culturales se pueden superar si nos esforzamos por entendernos. Mateo negó con la cabeza. Olga, no es un problema tan simple. Al principio, yo también pensaba que con amor se podía superar todo, pero la realidad no es así. Entonces, al escuchar las razones concretas que Mateo mencionó, me sentí aún más desesperada. Él señaló uno por uno los problemas realistas que yo no había considerado. Olga, si realmente nos casáramos, ¿dónde viviríamos? Si vivimos en México, tú tendrás que vivir lejos de tu familia. Y si vivimos en Bielorrusia, yo tendré que vivir lejos de la mía. ¿Y en qué idioma criaríamos a nuestros hijos? Esas cosas las podemos decidir más adelante. Olga, no es un problema tan simple. Investigué, y la tasa de divorcios en matrimonios internacionales es más del doble que en matrimonios normales. Dicen que la razón es precisamente estas diferencias culturales y lingüísticas. El hecho de que Mateo hubiera investigado de antemano me impactó aún más. Y, sobre todo, la oposición de nuestros padres es muy fuerte. Tus padres se oponen sin siquiera conocerme, y mis padres también. En esta situación, ¿cómo podríamos continuar nuestra relación? Hice un último intento. Mateo, al menos intentémoslo. Si te reúnes con mis padres y les muestras tu sinceridad, podrían cambiar de opinión. Mateo sonrió con amargura. Olga, seamos realistas. Incluso si voy a Bielorrusia y convenzo a tus padres, ¿cómo voy a ganarme su confianza si no hablamos el mismo idioma y no conozco su cultura? Puedes hablar ruso, solo conversación básica. Es mayor, que 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 no es suficiente para transmitirles a tus padres mi sinceridad. La conversación de ese día terminó sin llegar a una conclusión. Mateo dijo que nos tomáramos más tiempo para pensar, pero su expresión ya parecía tener una conclusión. A partir de la semana siguiente, la frecuencia de mis encuentros con Mateo disminuyó notablemente. Antes nos veíamos casi todos los días, pero ahora solo nos veíamos 1 o 2 veces por semana para el intercambio de idiomas. Incluso esos encuentros no eran tan cómodos y naturales como antes. Parecía que Mateo intentaba deliberadamente mantener la distancia. Antes, nos sentábamos en una cafetería durante horas hablando, pero ahora, después de 1 hora de estudio, decía, ¿qué tal si lo dejamos por hoy? Y se levantaba para irse. Lo que más me dolía era el cambio en la actitud de Mateo. Ya no mostraba interés en mi vida cotidiana como antes, y tampoco intentaba hablar de temas personales. Un día, no pude soportarlo más y le pregunté, Mateo, ¿no podemos volver a ser como antes? Mateo, con una expresión de incomodidad, respondió, Olga, si nos acercamos demasiado, será más difícil cuando tengamos que separarnos. Entonces, ¿quieres decir que empecemos a prepararnos para la ruptura desde ahora? 1 mes después, la situación empeoró aún más. Nuestros intercambios de idiomas se redujeron a 1 vez cada 2 semanas, y cuando nos veíamos, se sentía como una relación puramente formal. Apenas nos contactábamos por motivos personales. Mis amigos me consolaban diciendo, por fin has entrado en razón. Te lo dijimos desde el principio,
los hombres de allá son todos así, pero no me consolaba en absoluto. Al contrario, el sentimiento de culpa de realmente me equivoqué se hacía cada vez más grande. El programa de intercambio estaba a punto de terminar. Solo quedaban 2 meses, y de repente, el tiempo que pasaba en México se sentía sin sentido. La emoción y la expectación del principio habían desaparecido por completo, y solo deseaba que el tiempo pasara rápido para poder volver a Bielorrusia. El 15 de agosto de 2020, finalmente llegó el día de mi regreso. Mientras abordaba el avión con destino a Bielorrusia en el aeropuerto de la Ciudad de México, una parte de mí esperaba que Mateo apareciera y me detuviera, pero él nunca apareció. Regresé con una mezcla de decepción y vacío. Así, mi primer intento terminó en un completo fracaso. Después de regresar a Bielorrusia, pasé un mes sumida en una profunda confusión y un sentimiento de culpa. Cada noche, acostada en la cama, repetía la pregunta, ¿fui realmente una tonta? Después de que mi relación con Mateo terminara en un fracaso, perdí por completo la confianza en mí misma. ¿Acaso no tengo buen juicio para las personas, o realmente lo pensé de una manera demasiado simple? Me culpaba constantemente. El interés y la consideración que Mateo me había mostrado, las conversaciones profundas que habíamos compartido, e incluso las palabras que dijo que eran sinceras, ¿fue todo eso real? ¿O me equivoqué? Lo que más me dolía era el proceso de cambio de Mateo. Al principio, parecía que realmente le gustaba de verdad, pero a medida que surgían la oposición de los demás y los problemas realistas, empezó a retroceder. Así que todos los hombres son así. Cuando surgen las dificultades, eligen la realidad en lugar del amor, pensaba con amargura. Pero al mismo tiempo, repasaba una por una las palabras que Mateo me había dicho. El tiempo que paso contigo, Olga, es el momento más feliz de mi día. Realmente me gustas, Olga. Es sincero. ¿Fueron esas palabras realmente sinceras? ¿O fueron sinceras en ese momento, pero luego sus sentimientos cambiaron? Lo más difícil era la duda sobre mí misma. ¿Fui demasiado ingenua? ¿Es el amor internacional realmente tan complicado? Perdí por completo mi autoestima. Mis amigos seguían diciéndome, te lo dijimos desde el principio. Ese tipo de relación no dura mucho, como si tuvieran razón. Cada vez que decían eso, me sentía aún más cohibida. Vaya, me equivoqué. Todos los demás veían la realidad correctamente y yo era la única que vivía en un sueño. Pero, en un rincón de mi corazón, todavía quedaba un anhelo por Mateo. Cada vez que recordaba los cafés o los parques a los que fuimos juntos, mi corazón dolía. Las videollamadas con mi familia también eran una carga. Mi madre me dijo, Olga, últimamente tienes una expresión más alegre. Se nota que te va bien concentrarte solo en tus estudios. Yo forzaba una sonrisa y respondía, sí, he aprendido mucho. Mi padre fue más directo. Olga, el asunto con ese chico mexicano ya terminó, ¿verdad? Papá tenía razón, ¿no? Es difícil tener una relación profunda con personas de culturas diferentes. Cada vez que escuchaba esas palabras, mi pecho se oprimía. No quería admitir que mi padre tenía razón. Fui demasiado terca. Si hubiera escuchado a mi familia desde el principio, no habría sufrido esta herida, pensaba con arrepentimiento. Al mismo tiempo, también sentía una rebeldía. Pero valió la pena intentarlo. No todos los amores internacionales fracasan. Una noche, no pudiendo soportarlo más, desahogué mis sentimientos en mi diario. Hoy se cumplen exactamente 6 semanas desde que rompí con Mateo. Al principio estaba enfadada, luego decepcionada, y ahora solo siento un vacío. ¿Fue todo realmente un sueño? Ya no importa si el interés y el amor que Mateo me mostró fueron reales o falsos. Lo importante parece ser el hecho de que nuestra relación no podía continuar de manera realista. Todo el mundo se opuso, y todo el mundo dijo que era imposible, y al final, ellos tenían razón. Parece que yo era la única que creía que era posible. Incluso mientras escribía mi diario, mi corazón estaba confundido. Por un lado, quería rendirme y resignarme, pero por otro lado, todavía sentía que algo faltaba. ¿Realmente es correcto terminar así?
¿No podría esforzarme un poco más? También pensaba eso, pero con Mateo habiendo cerrado ya su corazón, no era algo que pudiera lograr sola. Así, los días pasaban uno tras otro. Volví a mi trabajo de traducción en el laboratorio de la universidad y continué estudiando español, pero todo se sentía como una obligación. La emoción y la expectación que sentí cuando fui por primera vez a México habían desaparecido por completo. ¿Y si Mateo cambiaba de opinión? ¿Y si me volvía a contactar? También tenía esa esperanza, pero eso nunca sucedió. Un día, pensé en armarme de valor y enviarle un mensaje a Mateo. Algo tan simple como, «Hola Mateo, ¿cómo has estado?». Pero al final no pude enviarlo. ¿Estoy siendo demasiado obsesiva? ¿Estoy aferrándome demasiado a una relación que ya terminó? También sentía remordimiento. Mis amigos también me aconsejaron. «Olga, ahora tienes que olvidarlo de verdad. Si sigues aferrada al pasado, podrías perder nuevas oportunidades». Pasó otro mes, y poco a poco intenté recuperar mi vida normal. Aún así, fue una buena experiencia. Mejoré mi español y amplié mis horizontes. Me consolaba a mí misma, tratando de enterrar la decepción en un rincón de mi corazón. Pero, a pesar de todo, en lo más profundo de mi pecho, todavía ardía una pequeña llama de esperanza. Nunca se sabe hasta el final. Quizás suceda un milagro. Era una expectativa poco realista, pero no podía rendirme por completo. Mientras pasaba mis días en Bielorrusia con este corazón confundido, nunca soñé que algo tan inesperado sucedería. Justo cuando estaba a punto de rendirme y resignarme, el destino se preparaba para regalarme otro giro sorprendente, y nunca imaginé que ese momento de giro llegaría la mañana del sábado 20 de septiembre. El sábado 20 de septiembre por la mañana, como de costumbre, estaba durmiendo hasta tarde cuando de repente escuché la voz apresurada de mi madre. «Olga, Olga, sal rápido. Hay alguien que ha venido a verte». La voz de mi madre tenía una excitación inusual, así que me desperté de un salto. Me preguntaba qué pasaba y corrí a la sala de estar en pijama. Entonces me encontré con una escena increíble. En la entrada de nuestra casa, un hombre latinoamericano estaba de pie con una maleta grande. Por un momento, no sentí que fuera real. ¿Es un sueño? ¿Estoy viendo cosas? Pero, en el momento en que levantó la cabeza y me miró, mi corazón dio un vuelco. Era Mateo. Al ver a Mateo, que había volado miles de kilómetros para estar frente a mi casa, mi mente se quedó en blanco. Mateo, con el rostro marcado por la fatiga del vuelo, me saludó cortésmente en un ruso torpe. «Hola, soy Mateo. He venido desde México para ver a Olga». Mi madre y mi padre, completamente desconcertados, miraban a este joven latinoamericano desconocido. El rostro de mi padre se endureció al instante, y mi madre, sin saber qué hacer, nos miraba alternativamente a Mateo y a mí. Mi padre preguntó con voz áspera, «¿Quién es este hombre? ¿Por qué ha venido a nuestra casa?». Intervine rápidamente. «Papá, es un amigo que conocí en México». Pero la palabra amigo sonó extraña al salir de mi boca. No sabía cómo explicar la complicada relación entre Mateo y yo. Mateo inclinó la cabeza profundamente y dijo, «Lo siento, lamento haberlo sorprendido, viniendo de repente. Quiero tener una relación seria con Olga. He venido para pedirles su permiso formalmente». Al escuchar esas palabras, la sala de estar se congeló. El rostro de mi padre se endureció aún más, y mi madre dijo, «Olga, ¿qué es todo esto?». Yo también estaba completamente desconcertada. Que Mateo viniera hasta Bielorrusia para pedir permiso a mis padres. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder. Mi padre estalló en cólera. «¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres llevarte a mi hija?». Mi madre intentó calmar la situación. «Cariño, primero que entre y hablemos». Así, Mateo entró en nuestra casa. Ver a Mateo, sentado en nuestra sala de estar, se sentía irreal. Hace solo un mes, pensaba que todo había terminado, y de repente, él estaba frente a mis ojos. Mateo comenzó a hablar con cautela. «Primero, lamento haber venido de repente.
pero quería transmitirles personalmente a los padres de Olga mis sentimientos por ella. Mi padre respondió con frialdad: «Joven, no sé qué piensas al venir hasta aquí, pero no tenemos intención de enviar a nuestra hija al extranjero. Señor, no pretendo llevarme a Olga a México. Quiero decirles que, sin importar dónde vivamos, la cuidaré y protegeré toda mi vida». Al escuchar eso, mi madre mostró un poco de interés. «Entonces, ¿cuál es tu relación con nuestra Olga?». Mateo me miró y respondió con sinceridad: «Amo a Olga. Al principio, fue un encuentro para un intercambio de idiomas, pero con el tiempo, desarrollé sentimientos sinceros». Mi padre se enfadó aún más. «Entonces engañaste a mi hija». Pero lo sorprendente fue lo bien preparado que había venido Mateo. Antes de venir a Bielorrusia, había estudiado ruso de forma más intensiva durante varios meses y también había investigado profundamente la cultura y las tradiciones de Bielorrusia. Sé lo hermoso que es Bielorrusia. Y también he aprendido lo mucho que los bielorrusos valoran a la familia. La cena de esa primera noche fue realmente incómoda, pero me sorprendió que Mateo conociera exactamente la etiqueta de la mesa bielorrusa. Saludó primero a los mayores, y al servir la bebida, lo hizo con ambas manos de manera respetuosa. Al probar los draniki, panqueques de patata, que mi madre había preparado, dijo: «Están realmente deliciosos. Su habilidad para la cocina es increíble, señora», lo dijo con sinceridad. Al ver eso, mi madre murmuró en voz baja: «Este chico es realmente educado», pero mi padre mantuvo su expresión fría. Esa noche, Mateo se quedó en nuestra habitación de invitados. A partir del día siguiente, comenzó el verdadero esfuerzo de Mateo por ganarse nuestra confianza. Se levantó a las 5 de la mañana para limpiar el patio. Mi madre le dijo que no era necesario, pero Mateo respondió: «Quiero ser de ayuda en lo que pueda durante mi estancia», y continuó ayudando con las tareas del hogar. Cuando mi padre iba a la granja, también lo seguía para ayudar a organizar las herramientas. Al principio era torpe, pero rápidamente aprendió. Mi padre comentó con sarcasmo: «Un chico de ciudad sabe hacer estas cosas», pero Mateo respondió con humildad: «En México también ayudaba a mis padres con el trabajo del campo». Sorprendentemente, los padres de Mateo realmente tenían una pequeña granja en Jalisco. Por lo tanto, el trabajo del campo no le era ajeno en absoluto. Mi padre, al ver esa faceta de Mateo, pareció suavizar un poco su expresión. Lo más impresionante fue la devoción que Mateo mostró hacia mi madre. Todas las mañanas iba al mercado del pueblo a comprarle rosas, las flores favoritas de mi madre. «Aprendí que en mi cultura es de buena educación regalar flores a los mayores», decía. Al principio, mi madre se sentía desconcertada, pero poco a poco empezó a sentir la sinceridad de Mateo. En la cena, Mateo comía la comida tradicional bielorrusa con mucho gusto. Mientras comía borscht, dijo: «Realmente extrañaba este sabor. Intenté hacerlo en México, pero no puedo igualar la habilidad de la señora». Mi madre, sorprendida, preguntó: «¿De verdad cocinabas nuestra comida en México?». Mateo respondió: «Sí, Olga me enseñó las recetas y lo intenté varias veces». Al escuchar esas historias sentí que el corazón de mi madre se abría poco a poco. «Nuestra Olga te enseñó eso. ¡Qué niña tan considerada!», dijo mi madre. Una semana después de la llegada de Mateo a nuestra casa, la atmósfera comenzó a cambiar poco a poco. Su diligencia y seriedad estaban moviendo lentamente los corazones de mi familia. Mi padre, que al principio estaba completamente a la defensiva, suavizó su actitud al ver la diligencia de Mateo. Lo que más conmovió a mi padre fue la habilidad de Mateo para el trabajo agrícola. Un día, mi padre le preguntó a Mateo: «¿Realmente has trabajado en el campo antes?». Mateo explicó en detalle: «Mi padre tiene una granja en Jalisco desde hace 10 años. Desde pequeño, he ayudado en el campo durante las vacaciones. Principalmente cultivamos chiles, ajo y cebolla, y aunque ahora estoy en la universidad, siempre voy a ayudar cuando están ocupados». Mi padre preguntó con interés: «Entonces sabes lo duro que es el campo, ¿verdad?».
Mateo respondió, sí, es un trabajo muy duro, pero creo que también es muy gratificante. Sobre todo, he aprendido mucho viendo a mi padre sudar por su familia. Mientras conversaban así, parecía que se estaba formando una extraña conexión entre mi padre y Mateo. Mateo no se limitó a ganarse el corazón de mi familia. Tenía un plan sistemático y a largo plazo. Una noche, cuando toda la familia estaba reunida, Mateo explicó su plan. Señora, he estado pensando seriamente en el futuro de Olga. Si me lo permiten, me gustaría exponerles el plan que tengo en mente. Mi padre dijo, a ver, escuchémoslo. Y Mateo comenzó a explicar con calma. Primero, no tengo la intención de llevarme a Olga a México a toda costa. Si Olga lo desea, estoy dispuesto a vivir en Bielorrusia. Segundo, después de casarnos, vendré aquí al menos 2 veces al año para saludar a sus padres. Tercero, a nuestros hijos les enseñaremos español, ruso y bielorruso para que no olviden las raíces de ambas culturas. Mi madre, con expresión de sorpresa, preguntó, ¿de verdad harás eso? Mateo respondió con firmeza, sí, lo prometo. Y ya he investigado qué tipo de trabajo podría hacer en Bielorrusia. Hay muchas oportunidades en empresas de consultoría que ayudan a las empresas mexicanas a entrar en el mercado de Europa del Este o en trabajos relacionados con el comercio entre México y Bielorrusia. Mi padre preguntó, ¿qué tipo de trabajo harías concretamente? Mateo sacó los documentos que había preparado. Las empresas de tecnología mexicanas están tratando de expandirse a Europa del Este, pero carecen de personal que conozca la situación local. Yo me especialicé en negocios internacionales y ahora también hablo ruso, así que puedo hacer ese tipo de trabajo. Y como Olga es experta en lingüística, también podemos trabajar juntos en traducción o interpretación. Fue realmente sorprendente. Que Mateo hubiera planeado todo esto con tanto detalle, no se había acercado solo emocionalmente, sino que también había considerado soluciones realistas. Y sobre todo, respeto sinceramente la cultura bielorrusa. Ya estoy estudiando ruso continuamente, y también estoy aprendiendo mucho sobre las tradiciones y la historia de Bielorrusia. Valoraré las raíces de Olga. Mientras decía esto, Mateo mostró libros de historia de Bielorrusia y materiales relacionados con la cultura. Se notaba que se había preparado con gran esmero. Mi madre, conmovida, dijo, «Este chico piensa muy profundamente». Mi padre también, asombrado, comentó, «Joven, no sabía que habías pensado en todo eso». Pero el plan de Mateo no terminaba ahí. Y también quiero llevar a cabo un proyecto de intercambio cultural que una a nuestros 2 países. Quiero dar a conocer la hermosa cultura de Bielorrusia a los mexicanos y presentar la buena cultura de México a los bielorrusos. Yo pregunté, ¿cómo? Concretamente, Mateo explicó. Por ejemplo, podríamos introducir la artesanía tradicional de Bielorrusia en México o traer cosméticos o alimentos de México a Bielorrusia. Y también me gustaría crear programas de intercambio para los jóvenes de ambos países. Era un plan concreto y ambicioso que nunca había imaginado. Mateo no solo quería casarse conmigo, sino que realmente quería actuar como un puente entre nuestros 2 países. Y, sobre todo, quiero apoyar el sueño de Olga. Quiero ayudar a Olga a continuar su trabajo como lingüista investigando ambos idiomas. Si yo me encargo de la parte empresarial y Olga de la parte académica, creo que podemos hacer un trabajo realmente significativo. Al escuchar esas palabras, me conmoví de verdad, que Mateo pensara tan seriamente en mis sueños y metas. El hombre que, al separarnos en México, solo hablaba de problemas realistas, ahora había venido preparado con soluciones para todos los problemas. Mi padre dijo, «Joven, entiendo que eres sincero, pero es fácil decirlo, en la práctica puede ser difícil». Mateo respondió, «Por eso he venido hasta aquí en persona. Quería demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Y ya les he contado todo a mis padres. Al principio estaban preocupados, pero ahora me apoyan. Mis padres también quieren conocer a Olga y dicen que les encantaría visitar Bielorrusia». Mi madre, sorprendida,
preguntó. ¿De verdad los padres de Mateo dijeron eso? Mateo conectó una videollamada con sus padres en su teléfono. Los padres de Mateo, en México, aparecieron en la pantalla y saludaron en un ruso torpe. Hola, padres de Olga. La madre de Mateo dijo: Estamos muy contentos de que nuestro Mateo haya conocido a una persona tan buena. Amaremos a Olga como a nuestra propia hija. El padre de Mateo también dijo: Definitivamente iremos de visita a Bielorrusia. A nosotros también nos gustaría que nuestros dos países se acercaran. Al ver esa escena, mis padres también parecieron conmovidos. Mi madre, con los ojos llorosos, dijo: Estas personas son realmente sinceras. Mi padre también, con una expresión mucho más suave, dijo: Joven, entiendo tu corazón. A partir de la segunda semana de la estancia de Mateo, la atmósfera comenzó a cambiar decididamente. Su meticuloso plan y su sinceridad estaban conmoviendo los corazones de mi familia. Especialmente, la mirada de mi padre hacia Mateo cambió por completo. Su recelo inicial desapareció y poco a poco comenzó a mostrar su reconocimiento. Una mañana, mi padre le preguntó a Mateo: Hoy tengo un trabajo un poco difícil. ¿Podrías ayudarme? Se trataba de limpiar un viejo cobertizo de herramientas. Un trabajo realmente duro y sucio, pero Mateo respondió sin dudar: Sí, con mucho gusto ayudaré. Mi padre, al ver a Mateo pasar todo el día cubierto de polvo limpiando el cobertizo, quedó impresionado. Este muchacho es realmente trabajador. Por la noche, cuando Mateo salió de la ducha y dijo: Señor, el cobertizo ha quedado realmente limpio. Ahora podrá guardar las herramientas de manera más eficiente. Mi padre mostró una expresión de satisfacción. Lo sorprendente de Mateo no era solo que trabajara duro, sino que pensara seriamente en todo lo que hacía y tratara de encontrar mejoras. Mientras ayudaba en la granja, a veces hacía sugerencias constructivas como: Señor, creo que esta parte sería más eficiente si la hiciéramos de esta manera. La relación con mi madre también se había estrechado mucho. Las flores que Mateo traía del mercado todas las mañanas se habían convertido en una rutina, y mi madre también comenzó a preparar especialmente los platos que le gustaban a Mateo. Mateo, este es un dulce tradicional de Bielorrusia. Pruébalo. Así le ofrecía los prianiki que había hecho con esmero. Mateo comía la comida que le daba mi madre con mucho gusto. Señora, este dulce está delicioso. ¿Podría enseñarme la receta para que pueda hacerlo en México? Mi madre, encantada, respondió: Claro que te la enseñaré. A partir de ese día comenzaron las clases de cocina entre mi madre y Mateo. Mateo se esforzó mucho por aprender la cocina bielorrusa y mi madre también le enseñó con la misma dedicación con la que enseñaría a un hijo. Mateo, esta masa se amasa así. Si lo haces por mucho tiempo, se endurece. Incluso le enseñaba tomándole la mano. La reacción de la gente del pueblo también mejoraba cada vez más. Los vecinos, que al principio miraban a Mateo con una mezcla de curiosidad y recelo, ahora lo saludaban amistosamente. Especialmente el alcalde del pueblo dijo: Este joven es realmente educado y trabajador. Olga ha encontrado a una buena persona. Mateo también se esforzó mucho por comunicarse con la gente del pueblo. Su nivel de ruso había mejorado tanto que ahora podía intercambiar bromas sencillas. Mientras jugaba al ajedrez con los ancianos del pueblo, decía: Este juego es realmente divertido. En México, en lugar de jugar tanto al dominó, debería jugar más al ajedrez. Entonces, los abuelos se reían a carcajadas. Lo más impresionante fue la participación de Mateo en el Festival de la Cosecha de Otoño que se celebró en la iglesia del pueblo. Bielorrusia es un país tradicionalmente ortodoxo, y aunque Mateo tenía una religión diferente, participó activamente en el evento del pueblo. Soy católico, pero creo que el sentimiento de gratitud a Dios es el mismo en todas las religiones. La gente del pueblo se conmovió al ver a Mateo encender una vela con devoción y rezar. El sacerdote también lo elogió. Nunca había visto a un joven así. Tiene una fe genuina que trasciende la religión.
Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Cuando Mateo llevaba 2 semanas en el pueblo, comenzaron a surgir otras voces entre algunos de los habitantes. Un hombre extranjero se va a llevar a nuestra hija. Si surgen problemas más adelante, ¿quién se hará responsable? Eran voces de preocupación. Especialmente Mikhail, el hombre más conservador del pueblo, expresó su inquietud. Por muy buena persona que sea, si las culturas son diferentes, inevitablemente surgirán conflictos más tarde. Nuestra Olga podría sufrir. Esas historias llegaron a oídos de mi padre, y él le habló con franqueza a Mateo. Mateo, ahora sé que eres una buena persona, pero todavía hay gente que se preocupa. ¿Estás realmente seguro de que puedes hacer feliz a nuestra Olga para siempre? Mateo respondió con seriedad. Señor, estoy seguro de que puedo hacer feliz a Olga, pero no puedo hacerlo solo. Creo que Olga y yo debemos esforzarnos juntos. Y, sobre todo, creo que es algo que solo es posible si ambas familias se entienden y se ayudan mutuamente. Mi padre preguntó, ¿cómo lo harás, concretamente? Mateo respondió, primero, seguiré estudiando bielorruso y ruso toda mi vida, para poder comunicarme con la familia de Olga y su cultura. Segundo, a nuestros hijos también les enseñaremos la historia y la cultura de ambos países. Tercero, trabajaré duro para tener una vida económicamente estable. Mi padre preguntó, ¿y cuál es tu plan económico? Mateo le mostró el plan de negocios que había preparado. Planeo establecer una empresa de consultoría comercial entre México y Bielorrusia. Ayudaría a las empresas mexicanas a entrar en el mercado de Europa del Este. Ya he tenido algunas conversaciones preliminares con varias empresas en México. Fue realmente sorprendente que Mateo hubiera preparado todo esto con tanto detalle. No solo se había acercado emocionalmente, sino que realmente estaba diseñando nuestro futuro de manera realista. Mi madre dijo, Mateo, ¿realmente amas a nuestra Olga? Mateo respondió con sinceridad, sí, señora. Olga es la persona más preciosa del mundo para mí. No puedo imaginar mi vida sin ella. Al ver a Mateo así, mi corazón también se conmovió profundamente. El hombre que, al separarnos en México, había intentado rendirse por problemas realistas, ahora se estaba esforzando tanto por resolver todos los problemas. Parecía estar mostrando lo que es el verdadero amor, pero la prueba más grande aún estaba por llegar. El día en que se cumplían 3 semanas de la llegada de Mateo a Bielorrusia, estalló la peor situación inesperada. Esa mañana, temprano, el alcalde del pueblo vino a nuestra casa con una expresión seria. Vasily, ha surgido un problema grave. Según el alcalde, la comisaría de policía del distrito se había puesto en contacto con él. Había recibido una denuncia de que un extranjero se estaba alojando en una casa particular durante un periodo prolongado. Iban a venir a verificar si todos los documentos estaban en regla. Lo más grave era que la persona que había presentado la denuncia era alguien del pueblo. El alcalde dijo con cautela, creo que fue Mikhail quien lo denunció. Ayer fue a la oficina del ayuntamiento y se quejó. Un extranjero ha venido a nuestro pueblo y está seduciendo a una de nuestras hijas. ¿Es esto legal? El rostro de mi padre se endureció al instante. ¿Y qué debemos hacer? El alcalde suspiró. Bueno, legalmente no hay problema, ya que Mateo entró con una visa de turista, pero el hecho de que se haya alojado en la misma casa durante 3 semanas podría ser un problema. Debería haberse alojado en un hotel. En ese momento, el rostro de Mateo se puso pálido. Lo siento, no verifiqué correctamente los aspectos legales. El alcalde dijo, todavía puede mudarse a un hotel, pero el problema es el ambiente en el pueblo. Algunas personas lo están viendo con malos ojos. Para colmo de males, esa tarde estalló un problema aún mayor. 4 de los ancianos más influyentes del pueblo vinieron a nuestra casa. Sus expresiones no eran nada buenas. Uno de los ancianos, el abuelo Nikolai, dijo con voz grave, Vasily, no deberíamos haber venido, pero no tuvimos otra opción. La gente del pueblo está muy preocupada. Mi padre preguntó, ¿de qué se preocupan? Otro anciano respondió,
Es por el rumor de que un hombre extranjero se va a llevar a nuestra hija. Especialmente las madres jóvenes están preocupadas de que sus propias hijas también se casen con extranjeros. La historia que siguió fue aún más impactante, y algunos dicen que los hombres de allá tratan a las mujeres como esclavas, que en México se obliga a las mujeres a ser sumisas. Incluso circulan esos rumores infundados. Mateo intentó aclarar la situación rápidamente. Eso no es cierto en absoluto. México es un país que también valora mucho los derechos de las mujeres. Pero los ancianos no estaban de humor para escuchar a Mateo. El abuelo Nicolai dijo con firmeza: «Joven, sabemos que eres una buena persona, pero la paz del pueblo es más importante. Si esto continúa, el pueblo se dividirá en dos». Mi padre preguntó: «¿Y qué quieren que haga?». La respuesta de los ancianos fue fría: «Sería mejor que el joven regresara a su país, y que Olga también deje este asunto y se case con un joven de nuestro pueblo». Al escuchar esas palabras, me enfadé mucho. Abuelos, eso es ir demasiado lejos. ¿Qué ha hecho mal Mateo para que digan eso? Pero mi madre me tomó de la mano y me dijo: «Olga, cállate». Lo más grave fue la reacción de mi padre. Mi padre, que normalmente apreciaba a Mateo, parecía impotente ante la presión de los ancianos. «Mateo, lo siento. Si fuera por mí, te tomaría como yerno, pero si todo el pueblo se opone, no hay nada que pueda hacer». Mateo, con una expresión de desesperación, preguntó: «Señor, ¿he hecho algo mal? ¿No puedo esforzarme más?». Mi padre negó con la cabeza: «No has hecho nada malo. Pero la realidad es así». Esa noche, la situación empeoró aún más. La Asociación de Jóvenes del Pueblo envió una carta de protesta formal. El contenido era que la estancia prolongada de un extranjero estaba dañando la tradición y la pureza del pueblo, y exigían que se tomaran medidas inmediatas. Incluso, algunos jóvenes radicales organizaron una pequeña protesta frente a nuestra casa. Gritaban consignas como: «Las hijas de Bielorrusia para los hombres de Bielorrusia», y «Extranjero, vete a casa». Por supuesto, no participaron muchas personas, pero aún así fue impactante. Mateo, al presenciar todo eso, cayó en una profunda desesperación. «Olga, lo siento. No sabía que les causaría tanto dolor a ti y a tu familia». Yo lo consolé. «No es tu culpa, Mateo. Es que la gente está demasiado atrapada en sus prejuicios». Pero la herida de Mateo parecía profunda. Lo que más me dolió fue el cambio en mi madre. Mi madre, que hasta ahora había tratado a Mateo como a un hijo, ahora parecía estar dominada por la preocupación. «Olga, mamá también sabe que Mateo es un buen chico, pero si todo el pueblo se opone, ¿qué podemos hacer?». Lo más decisivo fue que la policía realmente se puso en contacto. «Denuncia de estancia prolongada de extranjero. Mañana a las 2 de la tarde, visita del oficial a cargo. Preparen los documentos pertinentes». Esa noche, Mateo comenzó a hacer las maletas. «Olga, me voy mañana. No puedo seguir causando problemas a tu familia». Yo, llorando, le dije: «No, no puedes rendirte ahora». Pero Mateo ya parecía haber tomado una decisión. «He sido muy feliz durante estas 3 semanas. He aprendido lo cálida que es tu familia y lo hermoso que es Bielorrusia. Pero no puedo permitir que toda esta gente sufra por mi culpa». Mi padre también estaba angustiado. «Mateo, lo siento mucho. Si fuera por mí, te tomaría como yerno, pero…». Mateo respondió: «No, señor. Lo entiendo perfectamente. Si algo así hubiera sucedido en mi pueblo, yo también habría reaccionado de la misma manera». En ese momento, me sentí realmente desesperada. Así es como termina todo. La sinceridad de Mateo, nuestro amor, todo se desmorona ante los prejuicios de la gente del pueblo, pero en ese momento no sabía que Mateo estaba preparando una última carta. A la mañana siguiente, Mateo se levantó más temprano de lo habitual y se vistió formalmente. Con un traje negro y corbata, parecía tener un aire solemne. Le pregunté: «¿Hay algo especial hoy?». Mateo respondió: «Lo sabrás más tarde». A las 10 de la mañana,
Mateo dijo de repente, «Señor, señora, y Olga, tengo algo que decirles por última vez». Luego caminó hacia el centro de la sala de estar, y hizo algo completamente inesperado. Mateo se arrodilló y se postró. «Señor, señora». La voz de Mateo resonó en la sala de estar. «Amo a Olga con todo mi corazón». Ante la acción repentina de Mateo, todos nos quedamos sin palabras. Pero Mateo continuó hablando. «Durante las últimas 3 semanas, en esta casa, en este pueblo, he pasado el mejor momento de mi vida. El Señor me enseñó lo que es el verdadero espíritu de un agricultor, y la señora me mostró cuán grande es el amor de una madre». La voz de Mateo temblaba, pero su determinación era firme. «Y, sobre todo, he llegado a conocer el cálido corazón del pueblo bielorruso. Aunque ahora hay dificultades debido a malentendidos y prejuicios, no puedo rendirme». Mi padre dijo, «Mateo, levántate». Pero Mateo no levantó la cabeza. «Señor, por favor, escuche mi último ruego. Denme 1 hora, solo 1 hora. Denme la oportunidad de mostrar mi sinceridad frente a la gente del pueblo». Mi padre preguntó, «¿Qué quieres decir?». Mateo levantó la cabeza y, con una expresión decidida, dijo, «Quiero pararme en la plaza del pueblo y transmitir mis sentimientos a todos. Y aceptaré su juicio. Si después de eso la gente sigue oponiéndose, me iré sin decir una palabra». Mi madre dijo con preocupación, «Mateo, no es necesario. No sabes lo que la gente podría decir». Pero Mateo ya había tomado una decisión. «Señora, no huiré. Por la persona que amo, puedo soportar cualquier prueba». A la 1 de la tarde, Mateo se dirigió realmente a la plaza del pueblo. A medida que el rumor se extendía rápidamente, la gente del pueblo comenzó a reunirse. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Nuestra familia también lo siguió. Pronto, más de 100 personas se habían reunido en la plaza. Mateo se paró en el centro de la plaza, respiró hondo y comenzó a hablar en voz alta. «Hola a todos, soy Mateo, de México». Su ruso era perfecto. En 3 semanas, había mejorado increíblemente. «Estoy aquí hoy para transmitirles mis sentimientos. Sé que tienen curiosidad y están preocupados por mí. Por eso quiero contarles todo sin ocultar nada». Mateo comenzó a contar su historia con calma. Cómo conoció a Olga en la Ciudad de México, por qué vino a Bielorrusia y cuál era su verdadera intención. «Amo a Olga, pero eso no es todo. He llegado a amar a Bielorrusia, este hermoso país, esta gente cálida, los amo de verdad». La voz de Mateo estaba llena de sinceridad. «Durante las últimas 3 semanas, he aprendido mucho de ustedes. He aprendido lo que es el verdadero amor familiar, lo que significa amar al prójimo y lo valioso que es preservar la tradición». Entonces, uno de los aldeanos gritó, «Entonces, ¿por qué intentas llevarte a nuestra Olga?». Mateo miró a esa persona y respondió con firmeza, «No estoy tratando de llevarme a Olga, me quedaré aquí». Al oír eso, la plaza se llenó de murmullos. Mateo continuó, «Quiero vivir en Bielorrusia y contribuir al desarrollo de este país. Quiero ser un puente que conecte México y Bielorrusia y ayudar a que ambos países se acerquen». El tío Mikhail dijo críticamente, «Hablar es fácil. ¿Cómo sabemos cómo será en la realidad?». Entonces, Mateo sacó un fajo de papeles de su bolso. «Ya he solicitado un permiso de residencia al gobierno bielorruso. Y también he planeado establecer una empresa comercial México-Bielorrusia en Minsk». Cuando la gente mostró expresiones de sorpresa, Mateo explicó en detalle, «A través de esta empresa, exportaremos los excelentes productos agrícolas de Bielorrusia a México e introduciremos la tecnología mexicana en Bielorrusia. De esta manera, también se pueden crear nuevos empleos en nuestro pueblo». El alcalde preguntó con interés, «¿Qué tipo de empleos se crearían específicamente?». Mateo respondió, «Se necesitarían plantas de procesamiento de productos agrícolas, centros de envasado, almacenes logísticos, etc. Y sobre todo, se necesita personal para hacer este trabajo. Los jóvenes del pueblo podrán tener buenos empleos sin tener que abandonar su hogar». Al escuchar eso,
Las expresiones de la gente del pueblo comenzaron a cambiar poco a poco. Especialmente los padres de los jóvenes comenzaron a mostrar interés. Hasta ahora, habían estado muy preocupados por sus hijos, que se iban a la ciudad en busca de trabajo. Mateo dijo por última vez: «Les prometo a todos, si me aceptan como miembro de este pueblo, viviré aquí toda mi vida y me dedicaré al desarrollo del pueblo. Y junto con Olga, criaremos a nuestros hijos como verdaderos bielorrusos». Y una vez más, se arrodilló ante toda la gente. «Por favor, denme una oportunidad para demostrar mi sinceridad». En ese momento, la plaza se quedó en silencio y todos miraban a Mateo. Este era el verdadero momento decisivo. En el momento en que Mateo se arrodilló y suplicó en la plaza del pueblo, la plaza quedó en completo silencio. Más de 100 personas contuvieron la respiración, observando a este joven extranjero. Ese silencio pareció una eternidad. Entonces, la primera en moverse fue la anciana de 90 años, la persona de más edad del pueblo, que se acercó lentamente a Mateo, apoyándose en su bastón. Todas las miradas se centraron en la abuela. La abuela se paró frente a Mateo y le dijo en ruso: «Joven, levanta la cabeza». Mateo levantó la cabeza con cautela y la abuela lo examinó detenidamente. «En tus ojos se ve la sinceridad. He vivido más de 90 años y he visto a mucha gente, pero tú eres una buena persona». Ante las palabras de la abuela, la gente empezó a murmurar. La abuela era la persona más respetada del pueblo y sus palabras tenían una gran influencia. «Se ve que este joven ama de verdad a nuestra Olga y también está tratando de hacer cosas buenas por nuestro pueblo». En ese momento, el alcalde dio un paso al frente. «¿El plan de negocios que mencionó el señor Mateo es realmente factible?». Mateo se levantó y respondió cortésmente: «Sí, señor alcalde. Ya he firmado contratos preliminares con 3 empresas en México. El interés por los productos agrícolas bielorrusos es muy alto». Mateo sacó unos documentos de su maletín y los mostró. «Este es el material de negociación con una gran cadena de supermercados de México. Y este es el permiso preliminar de incentivo a la inversión del gobierno bielorruso. No he hablado en vano». Alexei, uno de los padres jóvenes del pueblo, preguntó con anhelo: «¿De verdad se pueden crear empleos en nuestro pueblo? ¿Mi hijo también podría trabajar aquí sin tener que irse a la ciudad?». Mateo respondió con voz segura: «Sí, lo prometo. El primer año planeo crear al menos 50 empleos. En diversos campos como la selección de productos agrícolas, el envasado, el transporte y la gestión. Y si tiene éxito, podríamos expandirnos aún más». Entonces, el tío Mikhail, todavía con expresión de duda, dijo: «Eso por un lado, pero ¿qué hay de nuestras tradiciones? ¿No desaparecerán nuestras costumbres con la llegada de una cultura extranjera?». Mateo inclinó la cabeza profundamente y respondió: «Tío Mikhail, no estoy tratando de destruir las tradiciones de Bielorrusia, sino de preservarlas y desarrollarlas. Al contrario, quiero dar a conocer la cultura bielorrusa en México. Quiero presentar la hermosa artesanía tradicional, la comida y la música de Bielorrusia a los mexicanos». «¿Cómo, concretamente?», preguntó el tío Mikhail. «Por ejemplo, me gustaría introducir el bordado tradicional de nuestro pueblo en México para que las mujeres mexicanas puedan aprenderlo. Y también podríamos vender platos tradicionales bielorrusos en México. De esta manera, nuestras tradiciones se conocerán más ampliamente y se preservarán». El sacerdote del pueblo se adelantó: «Señor Mateo, usted tiene una religión diferente, pero ¿podría respetar también las tradiciones religiosas de nuestro pueblo?». Mateo respondió cortésmente: «Padre, soy católico, pero creo que todas las religiones buscan el amor y la paz. Me gustaría transmitir a nuestros hijos las enseñanzas de ambas religiones, la misericordia del cristianismo y el amor». El sacerdote asintió y dijo: «Con esa actitud no creo que haya problema». En ese momento, varios jóvenes del pueblo comenzaron a aplaudir. «Señor Mateo, tiene razón. Nosotros también queremos tener buenos empleos en nuestro pueblo».
No creemos que intercambiar con una cultura extranjera sea malo. Cada vez más personas comenzaron a expresar su apoyo a Mateo. Especialmente los padres jóvenes y los jóvenes mostraron su apoyo activamente. El abuelo Iván, el segundo más anciano del pueblo, se levantó. Yo también apoyo a este joven. ¿Cuántos jóvenes de hoy en día tienen esta sinceridad? Y nuestro pueblo también necesita un soplo de aire fresco. El alcalde, organizando a la gente, dijo, bueno, entonces, ahora vamos a votar. Los que estén a favor de aceptar al señor Mateo como miembro de nuestro pueblo, levanten la mano. Fue un momento de tensión. Al principio, algunos levantaron la mano con cautela, pero poco a poco, más y más personas comenzaron a levantar la mano. La abuela de 90 años, el abuelo Iván, el sacerdote, el alcalde y muchos otros aldeanos levantaron la mano. El recuento final reveló que 70 de las aproximadamente 100 personas habían votado a favor. Fue una victoria abrumadora. En ese momento, estallaron grandes aplausos en la plaza, y Mateo, conmovido, lloró. El alcalde declaró oficialmente, aceptamos al señor Mateo como nuevo miembro de nuestro pueblo. En ese momento, la gente del pueblo vitoreó y rodeó a Mateo. Lo más conmovedor fue la reacción del tío Mijail. El hombre que se había opuesto más firmemente, se acercó a Mateo, le tendió la mano y le dijo, «Joven, me equivoqué contigo. Te lo ruego, discúlpame». Mateo, frente a toda la gente, se inclinó profundamente una vez más y juró, «Gracias. Nunca traicionaré su confianza en mi vida». Mi padre y mi madre también estaban conmovidos. Mi padre puso su mano sobre el hombro de Mateo y dijo, «Mateo, ahora eres realmente nuestro hijo». Mi madre, llorando, abrazó a Mateo. Yo también lloré de alegría. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. La sinceridad y el plan concreto de Mateo habían revertido por completo los prejuicios y la oposición de la gente del pueblo. Esa noche, todo el pueblo estaba de fiesta. La gente preparó comida espontáneamente y se celebró una gran fiesta en la plaza. Mateo se había convertido en el héroe del pueblo. Todos le estrechaban la mano a Mateo, lo felicitaban y le preguntaban con interés sobre sus planes futuros. Lo que más me alegró fue la reacción de los jóvenes del pueblo. «Hermano Mateo, ¿realmente nos vas a crear empleos? Yo también puedo ayudar con el trabajo de la empresa». Mostraron un interés tan activo. Así, el segundo intento de Mateo terminó en un éxito total. Pero esto era solo el comienzo. Después de que Mateo obtuviera la aprobación de la gente del pueblo, comenzaron a ocurrir cambios sorprendentes. No solo cambió por completo el ambiente de todo el pueblo, sino que también comenzaron a aparecer cambios concretos y prácticos. Lo primero que cambió fue la actitud de la gente del pueblo. La gente del pueblo, que hasta ahora había sido muy recelosa con los forasteros, comenzó a tener una mente más abierta. Viendo a Mateo, me doy cuenta de que los extranjeros no son diferentes a nosotros, fue lo que empezaron a pensar. Especialmente el tío Mijail cambió por completo. Música, Mateo, al principio te juzgué mal. Lo siento mucho. Se disculpó sinceramente y dijo, de ahora en adelante, si necesitas algo para tu negocio, dímelo cuando quieras. He vivido en este pueblo más de 40 años, así que te seré de ayuda. Prometió su apoyo activamente. Lo más sorprendente fue que el plan de negocios que Mateo había prometido comenzó a avanzar muy rápidamente. Apenas una semana después de su declaración en la plaza del pueblo, Mateo trajo al primer comprador de México. 2 representantes de una gran empresa de distribución de México visitaron nuestro pueblo en persona. Vinieron porque querían ver por sí mismos los productos agrícolas bielorrusos de los que Mateo había hablado. Mostraron un interés realmente serio. Vieron por sí mismos las patatas, las zanahorias y los repollos del pueblo, y después de confirmar la calidad dijeron, «La calidad es excelente. Sería suficientemente competitiva en el mercado mexicano». Lo más concreto fue el contrato que trajeron. Era un contrato para exportar el 30% de los productos agrícolas producidos en nuestro pueblo a México el primer año.
El importe del contrato por sí solo representaba el 50% de los ingresos agrícolas totales del pueblo, una suma enorme. El alcalde exclamó con admiración: «No sabía que se podría lograr un contrato tan grande. Mateo ha hecho algo realmente increíble». Mi padre también volvió a mirar a Mateo. Este joven no solo habla, sino que realmente tiene talento. Pero el cambio más importante ocurrió en los jóvenes del pueblo. Los jóvenes, que hasta ahora solo pensaban en irse a la ciudad por falta de trabajo, ahora comenzaron a planificar su futuro en su pueblo natal. El hijo de Alexei, Dmitri, fue un ejemplo representativo. Él, que a sus 23 años se había graduado de la universidad y buscaba trabajo en Minsk, dijo: «Hermano Mateo, yo también quiero ayudar con el trabajo de la empresa. Me especialicé en agricultura, así que puedo ser de ayuda en el control de calidad o en el procesamiento de productos agrícolas». Mateo lo aceptó de inmediato. «Por supuesto, necesitamos absolutamente a alguien con conocimientos especializados como usted, Dmitri». En ese mismo momento, discutieron la distribución específica de tareas. Sucedieron cosas similares en cadena. Antón, el hijo de Iván, que se especializó en logística; María, que estudió administración de empresas; Elena, que dominaba los idiomas extranjeros. Uno por uno, se ofrecieron a participar en el negocio de Mateo. Lo más conmovedor fue la reacción de las mujeres del pueblo. Las señoras, que hasta ahora solo se dedicaban a las tareas del hogar, mostraron un interés activo al escuchar el plan de negocios de Mateo. «¿No hay nada en lo que podamos ayudar?». Especialmente las señoras expertas en bordado tradicional se reunieron y preguntaron: «¿De verdad los mexicanos mostrarán interés en nuestro bordado?». Mateo les mostró los materiales que había traído de México. En México hay un gran interés por la artesanía. Especialmente los productos hechos con técnicas tradicionales se venden a precios muy altos. Al explicar esto, los ojos de las señoras brillaron. «Entonces, ¿podemos vender nuestros productos de bordado en México? ¿Cuánto podríamos ganar?». Llovieron preguntas concretas. Mateo respondió: «Se pueden obtener entre $100 y $300 como mínimo por cada pieza». Las señoras se quedaron atónitas. A partir de ese día, se desató una fiebre por el bordado entre las señoras del pueblo. «Qué gran oportunidad poder vender nuestras obras en México». Y comenzaron a intercambiar técnicas y a investigar nuevos diseños. La influencia de Mateo llegó hasta los niños del pueblo. Los niños, que hasta ahora no tenían ningún interés en México, ahora comenzaron a mostrar curiosidad. «Señor Mateo, enséñenos español. ¿Cómo es México?». Mateo comenzó a ofrecerse como voluntario para enseñar español y cultura mexicana 2 veces por semana en la escuela del pueblo. Ver a los niños aprender palabras básicas en español como hola y gracias con tanta alegría me llenó el corazón. Lo más sorprendente fue la reacción de los pueblos vecinos. Cuando la noticia del cambio en nuestro pueblo se extendió, la gente de otros pueblos también comenzó a mostrar interés. «Ese joven mexicano está haciendo algo realmente increíble. Ojalá tuviéramos una oportunidad así en nuestro pueblo». Se escuchaban esas historias. Incluso el periódico local solicitó una entrevista. Querían escribir un artículo titulado «El milagro de un mexicano en un pueblo rural de Bielorrusia». Mateo al principio se sintió abrumado, pero luego accedió a la entrevista diciendo: «Si esto ayuda a promocionar el negocio y puede tener una buena influencia en otras regiones, me parece bien». La reacción después de la publicación del artículo fue realmente entusiasta. Llovieron llamadas de consulta de toda Bielorrusia, e incluso la Embajada de México en Bielorrusia se puso en contacto. «Está haciendo un gran trabajo. Será de gran ayuda para el desarrollo de las relaciones entre ambos países», dijeron, y prometieron apoyo oficial. Lo que más me alegró fue el cambio en mis padres. Mi padre confesó seriamente: «Mateo, realmente te has convertido en el benefactor de nuestro pueblo. Me avergüenzo de haberte juzgado mal al principio». Mi madre también, con los ojos llorosos, dijo: «Gracias a Mateo, nuestro pueblo se ha vuelto tan vibrante. Muchas gracias». Pero lo más valioso para mí
fue que Mateo y yo ahora podíamos planificar nuestro futuro juntos. Con la bendición de la gente del pueblo, nuestro amor se fortaleció aún más y pudimos establecer planes de boda concretos. Todo este cambio ocurrió en solo un mes. Fue una velocidad realmente increíble, pero creo que fue un milagro creado por la sinceridad y la capacidad de ejecución de Mateo. Un año después, soy una persona completamente diferente. Hace un año, vivía una vida monótona en un pueblo rural de Bielorrusia, y ahora me he convertido en una persona que actúa como un puente entre México y Bielorrusia. El mayor cambio es que mi perspectiva y mis pensamientos se han ampliado por completo. Antes, solo tenía una vaga curiosidad por el mundo fuera de Bielorrusia, pero ahora puedo comprender y comparar profundamente ambas culturas. El rápido cambio y el dinamismo de México, la tradición y la estabilidad de Bielorrusia, ahora puedo ver objetivamente las ventajas de cada uno. Mis habilidades lingüísticas también han mejorado sorprendentemente. Ahora puedo hablar español casi con fluidez, y Mateo ha estudiado ruso y bielorruso con tanto ahínco que ahora puede tener conversaciones profundas, incluso con los abuelos. Creo que nos hemos acercado aún más en el proceso de aprender el idioma del otro. El cambio más valioso ha sido la expansión de mi concepto de familia. Antes, cuando pensaba en la familia, solo pensaba en lazos de sangre, pero ahora me he dado cuenta de que todas las personas unidas de corazón son familia. Los padres de Mateo ahora son como mis propios padres, y Mateo se ha convertido en un miembro de pleno derecho de nuestra familia. Cuando los padres de Mateo visitaron Bielorrusia, fue realmente conmovedor. Aunque no se entendían completamente con palabras, sus corazones se comunicaban perfectamente. El padre de Mateo trabajando en la granja con mi padre y diciendo, «El corazón de un agricultor es el mismo en todas partes». La madre de Mateo y mi madre cocinando juntas y riendo. Al ver esas escenas, realmente sentí que nos habíamos convertido en una sola familia. Actualmente, vivimos una vida realmente feliz. Mateo se ha convertido completamente en un hombre del pueblo, y yo he llegado a comprender más profundamente la cultura mexicana. Estamos viviendo una vida más rica, aprendiendo las ventajas de nuestras diferentes culturas. Cada mañana, empiezo el día paseando por el pueblo con Mateo. Cuando Mateo dice, «Parece que hoy va a ser un buen día», yo le respondo, «Contigo, cualquier día lo es». Es una rutina realmente sencilla pero valiosa. Por la noche, hacemos videollamadas con ambas familias y compartimos nuestro día. Los padres de Mateo, en México, ya pueden decir algunos saludos básicos en ruso. Y mis padres también están aprendiendo poco a poco el español básico. Es realmente adorable verlos comunicarse con saludos como hola y gracias. Los fines de semana, cocinamos juntos. Si Mateo prepara un plato mexicano, yo preparo un plato bielorruso y a veces mezclamos las cocinas de ambos países para crear nuevos platos. Los platos de fusión, como un guiso de patatas bielorruso similar al pozole, resultan sorprendentemente deliciosos, y se los estamos presentando a la gente del pueblo. Lo que más nos emociona son nuestros planes para el futuro. Planeamos casarnos el año que viene, y hemos decidido celebrar tanto una boda tradicional bielorrusa como una boda tradicional mexicana. Será una boda en la que experimentaremos las hermosas tradiciones de ambas culturas y recibiremos la bendición de ambas familias. Y si tenemos hijos, realmente queremos criarlos como ciudadanos del mundo, niños que hablen español, ruso y bielorruso, y que comprendan las culturas y tradiciones de ambos países. Creo que esos niños, cuando crezcan, también podrán actuar como puentes entre otras culturas. Mirando hacia atrás, ha sido un cambio realmente sorprendente. Cosas que eran inimaginables hace un año se han hecho realidad, y mi vida ha cambiado por completo. Pero lo más valioso es que todo este cambio comenzó con el amor. Al conocer a Mateo, aprendí que el amor realmente puede cambiarlo todo. He experimentado de primera mano que se pueden superar las barreras del idioma, las diferencias culturales y las barreras de la distancia.
Y también me di cuenta de que ese amor no proviene del esfuerzo de una sola persona, sino de la sinceridad mutua. Ahora, al concluir esta historia, tengo algo que realmente quiero decirles. A través de todo lo que he experimentado, he aprendido mucho. El descubrimiento más importante fue que el verdadero amor no tiene fronteras. Cuando conocí a Mateo por primera vez, fue simplemente curiosidad y emoción, pero con el tiempo, pudo convertirse en un amor verdadero porque se basó en el respeto y la comprensión mutuos. Mientras Mateo se esforzaba por aprender sinceramente mi cultura, y yo me esforzaba por comprender la cultura mexicana, pudimos convertirnos no solo en amantes, sino en verdaderos compañeros. En segundo lugar, fue el proceso de superar los prejuicios. Al principio, tanto mi familia como la gente del pueblo tenían muchos prejuicios sobre Mateo. Prejuicios como no se puede confiar en los hombres de allá, o si la cultura es diferente, no se puede ser feliz. Pero la sinceridad y el comportamiento constante de Mateo derribaron esos prejuicios uno por uno. No solo lo dijo con palabras, sino que lo demostró con hechos. Demostró su diligencia ayudando en la granja, demostró su carácter mostrando respeto a los ancianos del pueblo y sobre todo demostró con sus acciones que amaba sinceramente a mí y a mi familia. En este proceso, me di cuenta de lo peligroso e innecesario que es el prejuicio. Aprendí que no se debe juzgar a una persona por su nacionalidad, apariencia o antecedentes culturales, sino por su verdadero corazón y carácter. En tercer lugar, fue el descubrimiento del verdadero significado de la familia. Aprendí que la familia no se compone solo de lazos de sangre, sino que se crea con un corazón que se ama y se cuida sinceramente. Al observar el proceso en el que Mateo se convirtió en parte de nuestra familia, y al ser aceptada por la familia de Mateo, comprendí el verdadero significado de la familia. En cuarto lugar, fue la belleza del intercambio cultural. Experimenté que cuando se encuentran diferentes culturas, no surgen conflictos, sino que se crea una cultura más rica y hermosa. El dinamismo de la cultura mexicana y la estabilidad tradicional de la cultura bielorrusa se han unido para crear una vida verdaderamente armoniosa. En quinto lugar, es la importancia de no renunciar a los sueños. Cuando rompí con Mateo por primera vez, pensé que todo había terminado. Quería rendirme ante la oposición de los demás y las dificultades realistas. Pero gracias a que Mateo no se rindió y se esforzó hasta el final, la felicidad de hoy es posible. Si en ese momento Mateo se hubiera rendido pensando, vaya, no se puede, no seríamos tan felices ahora. Aprendí que hay que esforzarse hasta el final por lo que es realmente valioso. Por último, lo más importante es la sinceridad. La razón principal por la que Mateo tuvo éxito fue porque todo lo que hizo surgió de la sinceridad. No fue algo calculado o intencionado, sino acciones naturales que surgieron de un corazón que realmente me amaba y amaba a mi familia. La gente reconoce la sinceridad. Por muy bien que se hable o por muy buena apariencia que se muestre, si no hay un corazón verdadero, al final se descubre. Pero si hay sinceridad, aunque las palabras sean torpes y la cultura sea diferente, los corazones se comunican, y Mateo lo demostró. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Hay alguna historia de amor tan cálida como esta a su alrededor? Si tienen alguna historia de un hermoso encuentro, que haya superado las barreras culturales, o una historia conmovedora que haya superado los prejuicios, cuéntenmela en los comentarios. O si están en una relación internacional o están pensando en ella, espero que mi experiencia les haya sido de alguna ayuda. Lo más importante es recordar que el respeto mutuo y la sinceridad son clave. Y también quiero decirles a aquellos que están a punto de casarse o que están luchando contra la oposición de sus familias. A veces se necesita tiempo y a veces se necesita más esfuerzo. Pero creo que si es un amor verdadero, definitivamente se abrirá un camino. Espero que nuestra historia dé esperanza y valor a todas las parejas del mundo. Quería mostrar que el amor realmente no tiene fronteras y que si hay sinceridad, se puede superar cualquier dificultad. Por último, si les ha gustado esta conmovedora historia,
No olviden darle al botón de me gusta y no olviden suscribirse al canal. Por favor, compartan también para que estas hermosas historias de amor puedan llegar a más personas. También espero con ansia sus valiosos comentarios. Cuéntenme qué parte les conmovió más, qué lección aprendieron y también su propia historia de amor especial. Al igual que nuestra historia, su historia también puede ser una gran fuerza para alguien. Queridos amigos, que tengan un día feliz hoy. Y sinceramente, espero que todos ustedes también estén llenos de un hermoso amor. Muchas gracias por escuchar mi historia durante tanto tiempo.